Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 143, tenemos como invitado a Amador Alina Folini. Amador, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer. Estamos acá en nuestros estudios de Fonos en Barcelona y pudimos armar las agendas finalmente para quedar contigo, que estás de acá para allá siempre. Y la primera pregunta que te vamos a hacer es un poco la que le hacemos al resto de nuestros invitados, nuestras invitadas, y que tiene que ver con la persona, ¿no? Luego vamos a hablar de todo lo que haces, que es un montón, aparte de tu relación actual con La Caldera, que es la casa donde estamos nosotros también. Pero primero, si alguien que está escuchando y quizá no te conoce y les tuvieras que explicar un poco cómo hacemos en Vide, y yo personalmente que nos solemos describir a partir de lo que hacemos, sino a partir de lo que somos. Y consideramos que lo que hacemos nos completa y no nos define, en nuestro caso. Entonces, a veces cuando la gente intenta, bueno, soy tal y performer y bla, 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 siempre decimos, no, a ver, tu parte más mamífera, bípeda, ¿no? Tu parte humana. Entonces, si le tuvieses que contar a la gente que está escuchando, ¿quién es Amador en este 2026 que nos está atravesando de maneras diversas? Bueno, está buena la pregunta porque creo que la podría responder muchas veces durante el tiempo. O sea, podría cada vez casi que hacerme esa pregunta y contestar algo distinto, ¿no? Porque de alguna manera, si tengo que decir quién soy, que igual es una pregunta difícil, ¿no? Pero creo que sí, que he pasado por movimientos de cambios y transformaciones muy profundas muchas veces, ¿no? Igual puedo decir que soy alguien que, bueno, que antes de ser artista o de ser performer o de ser coreógrafo, fui muchas otras cosas. Fui patinador profesional, como más un lugar de dedicación así infantil, adolescente al deporte, que fui o intenté dedicarme a la filosofía y estudiar filosofía en la Universidad de Buenos Aires, que es donde nací. En realidad no nací en Buenos Aires, pero es donde estudié y donde crecí profesionalmente. Después he vivido en muchos lugares distintos. Además de Argentina, donde nací, he vivido en Nueva York, he vivido en Madrid, en Lisboa, en Brasil. Entonces también de alguna manera ese recorrido que me ha visto de distintas maneras, o sea, en las que fui visto por distintos contextos, lenguas, culturas, temperaturas, situaciones financieras. Entonces, sí, creo que hay algo que se va actualizando mucho en definir también precariamente quién soy o quién he sido, que va un poco, no solo actualizándose, sino juntando o trayendo junto muchas versiones o muchas posiciones en las que me fui viendo para llegar hasta acá. Es como un camino bastante así, no en línea recta. Sí. Bueno, no es en línea recta. Bueno, ese es un poco tu recorrido, pero si tuvieses que describirte quién sos hoy, o sea, ese es el recorrido que te trajo hasta aquí, ¿no? Hasta este día que estamos frente a frente, mirándonos a los ojos, grabando y a veces perdiéndonos con el metro. Pero si tuvieras que describir el Amador que sos hoy, ¿cómo lo describirías? Más que definir, describir. Creo que soy un poco antena, diría. No solo profesionalmente, pero también sensiblemente, como una misión bastante de conectar contextos, de conectar personas, de conectar a veces amantes. O sea, he conectado varias parejas, gente que después se enamora. Tengo como una antena así bastante sofisticada en varios niveles. A veces como bueno saberlo. ustedes dos me parece que... O bueno, también entre lugares y entre formas de hacer, ¿no? Creo que igual esa palabra o esa misión un poco de sintonizar y de hacer conexiones me define bastante.
No Bueno, sé lo del bípedo. Dijiste, bueno, la forma bípeda y lo primero que pensé cuando quién sos es tipo 4 patas. Es como mm, el cliché de mi movimiento 1, 2, 3, ya estoy en 4 ya patas. estás en 4 patas. Bueno, ya hablaremos de eso, pero lo dejamos picando. Está bueno lo que nos compartís. ¿Y qué sentís que le traes al mundo del performing arts o de las artes escénicas? ¿Qué sentís? A veces yo suelo hacer analogías referentes a la comida, entonces tiene que ver con no sé, los condimentos Mm, o los olores o los sabores que traes, porque siento que las artes escénicas tienen mucho que ver con eso, ¿no? Con algo que mm, se digiere, ¿no? No mm, solamente se ve, sino que también se consume, pero en el buen sentido de la palabra consumir, ¿no? mm. Como alimento. Entonces, ¿qué sentís que sería tu receta o tus condimentos que traes? Que sé que son muchos, pero tuvieras que nombrar algunos de los que más sentís que son los más, que te vienen más al cuerpo ahora y a las emociones o a la mente. Mm. Creo que, bueno, en lo más inmediato, así cuerpo a cuerpo, creo que traigo como un contagio medio a través del toque o a través del, de la presencia y de la Mm, proximidad. No necesariamente porque vamos a estar tocándonos, pero creo que sí, que al campo de la danza y de la performance le traigo una presencia muy contagiante, ¿no? mm. Que no sé qué condimento sería, igual alguno picante, pero que dura. No es que de Sí, estos sí, picantes sí, que sí. tú te pones a llorar y se acaba en un segundo, es como Claro. es un poco más duradero y tal vez sí, muy piel a piel, ¿no? Como Mm, que creo que no solo mis danzas, pero también los contextos y las distintas creaciones que hago, que no son siempre piezas, también pueden ser transmisión de prácticas. mm, Siempre apelan como un cuerpo muy contagiante, muy contagiador, muy tocante, no porque esté en contacto necesariamente, pero mm, que de algún modo el lenguaje que se va construyendo apela a dejarse tocar, ¿no? claro. Y bueno, esto puede tener 1000 ejemplos y 1000 versiones, pero tal vez sea eso. Creo que también traigo un cuerpo que no solo toca con la superficie, pero también toca con el sonido y con la voz, Mm, porque hay algo de mi trabajo que, si bien está disociado, o sea que ese cuerpo que suena y se mueve mm, no siempre está de acuerdo consigo mismo o no ujú. siempre está en sincronía, pero que también el sonido es una manera de este toque, ¿no? Totalmente. O de Sí, esta sí, sí. vibración que es tocante. Sí, sí. Dicho así muy abstracto, podría contar esto. Mm, Después creo que también traigo un cuerpo que está moviéndose a partir de preguntas y quizás eso antes que dinámicas o formas. Si bien me interesan mucho las formas también, creo que el punto de partida y lo que me mueve inicialmente tiene que ver con intencionar algunas preguntas. mm, A veces son preguntas sobre malestares, a veces son preguntas sobre mecanismos, a veces son preguntas más filosóficas o en relación a otros lenguajes. Pero creo que en todos los casos es un poco también lo que intento que toque a quien ve. mm. Y seguro que también le traigo al campo de la danza una no separación entre ser artista y ser gestor, ser artista y ser curador, ser artista y ser etcétera, ¿no? Mm. Que esto también es una artista, etcétera, es como un Todista, concepto dice una amiga mía. Somos que, todistas. exacto, Todistas. que Mm, esto, que no está separado, pero no solo por, bueno, tenemos que hacer todo por la precariedad, sino mm, también como una posición que encuentra el gesto artístico en esos otros campos que aparentemente, o más en las lógicas europeas o norte de Europa, aparece, bueno, acá el productor, acá el creador o acá mm, el programador, acá, que es siempre una dificultad que también tengo para, bueno, mm. traer mi posición en el trabajo. Claro, claro. Hablabas de las preguntas y justamente nos dejas abierto
para preguntarte, valga la redundancia, ¿con qué preguntas o qué te estás preguntando en este momento, tanto personal como artístico o profesional? Eso es lo primero que quería traerte. Qué difícil igual, Quizás porque más de una, ¿no? sí, Pero que sí, también es una manera también, perdona que te lo refrasees, como que te estás cuestionando, ¿no? A veces las ujú, preguntas son un cuestionamiento. ujú, Siempre las personas, ¿no? Yo soy muy fan del lenguaje, y aunque no nos conocemos mucho, la verdad, soy muy de jugar con él, ¿no? Entonces, mm, y también de pensar que cuestionar siempre se piensa en negativo, ¿no? Como si mm, fuera poner en cuestión, sería como negativizar algo, ¿no? mm, Pero yo lo hablo siempre desde el positivismo, que tiene que ver bueno, al fin de cuentas poner en movimiento cosas, ¿no? Entonces, mm. ¿qué te estás preguntando, cuestionando? Y te aclaro esto porque sé que a vos también te gusta darle al coco. Entonces, para que a veces las acepciones a las palabras suelen ser Claro. teñidas de quizá de sentidos Mm, que no pueden ser no ser los mismos. Por eso me tomaba este pequeño arco para darle sí, contexto a la pregunta. sí, sí, está bueno porque igual sí yo asumo que hacer una pregunta es como una forma de generativa Mm, ni de responder, pero de igual eh, ponerme en práctica a partir de esa pregunta, mm, ¿no? O compartir con otros una pregunta que nos haga mover, claro, y no al revés, sino tipo un cuestionamiento que paralice o que de alguna manera te ponga a distancia para querer resolver, porque ujú, con certeza no tiene que ver con preguntar para resolver o para eh, mm, tener una mm, única respuesta para esto, pero sí, bueno, a ver, como los últimos trabajos que he hecho, inclusive, no sé, trabajos que tienen que ver con crear contextos, de alguna manera se preguntan por cuerpos que, que están disociados, que están rotos, que están hipersensibles, que están sensores o sintiendo algunos daños, digamos, como el punto de partida del cuerpo que traigo, si bien es muy vital y vitalista, o sea, mm, es un cuerpo muy que necesita el movimiento para la vida y que necesita la vida para la continuidad, no mm, es como un trabajo de, bueno, el cuerpo roto, entonces morimos, pero que sí está en contacto con el mundo en el que estamos, que está quebrado y que está difícil y que está doloroso en muchos momentos y que entonces más que intentar resolverlo es eh, crear una situación donde ese cuerpo pueda existir o mm, donde ese mm, cuerpo pueda eh, menos estar tocando la herida y mm, más colectivizando o haciendo con otros mm. el trabajo de mover ese cuerpo Claro. que, que, que está sintiendo cosas muy, bueno, muy, de algún modo pesadas, ¿no? O más que Mm, en otras épocas yo lo siento como, uff, parece que, que cuando empezamos a movernos, en vez de, ay, bueno, estar en contacto con el placer y estar en contacto con la transformación, mm, o al mismo tiempo estamos en contacto con, igual tiene que ver también con el paso del tiempo y la vida y el cuerpo que claro. envejece de alguna manera, Sí, sí, pero no sí. solo, no tiene que ver como con algo individual, es como también incluso con generaciones muy más jóvenes o personas más jóvenes, bastante más jóvenes que yo con las que trabajo, que veo que, bueno, que el cuerpo está en otro estado, ¿no? Mm, Con más... Entonces, algunas de las preguntas es como, por ejemplo, he trabajado mucho con piezas que piensan esto que decía antes, el contagio y la correspiración o la respiración como un gesto no tanto fisiológico para estar vivo, sino como algo que cuestiona ese cuerpo que es aparentemente individual y que está separado claro. y con sus roturas individuales. No, Mm, por ejemplo, qué conspiraciones o qué contagios o qué otros cuerpos podemos habitar, entendiendo, por ejemplo, o experimentando que la respiración nos toca y nos pone en contacto todo el tiempo, ¿no? Como una cosa totalmente. muy simple e invisible.
Entonces, ya tener ahí un cuerpo que performa con nosotros, que es ese aire o que es ese invisible que está dentro y fuera ahora mismo entre nosotros dos, ¿no? Entonces, hay como un punto de partida que no es, que si bien es muy, no sé, tal vez es un poco contradictorio, pero que si bien es un cuerpo muy activo o muy responsivo, así sensible y entonces como tocado, al mismo tiempo, bueno, trabajo mucho con disociación o con disociación de lo que se ve, lo que se escucha, lo que se toca, lo que se imagina, o entre palabra y movimiento, o cuerpos que de alguna manera tienen una posición en el mundo y en la historia colonial del mundo, cuerpos que son sexuados en sentido de también tienen una posición para ser vistos como personas con un determinado género u otro. Entonces yo también le llamo preguntas porque son preguntas, pero que en realidad nos ponen como unos contornos para observar lo que se siente al mover y para observar ese movimiento existiendo en una sociedad, digamos, o en un mundo que está por fuera de esa burbuja de estar danzando y de estar moviéndose con personas que me siento, que me siento en comunidad, ¿no? Claro. Como también creo que hay algo de esto que me está pasando últimamente, que es como está tan áspero a nivel global, político, que la tendencia igual es hacer refugios o a refugiarse con personas que te hacen sentir Sí, con un entorno, sí. que te hacen sentir seguro, que te hacen sentir acompañado, que te hacen sentir a gusto, ¿verdad? Pero pareciera que igual hay que ir un poquito en contra de eso de alguna manera, como, bueno, haciendo que esas membranas se pongan en contacto con igual personas que están afuera y que pueden ser diferentes, no digo Sí, con la ultraderecha, pero digo como, bueno, hay que hacer un movimiento un poquito de refugiarse y de salir del refugio porque pareciera que si no, cada vez esa separación es mm, mayor. mm. No sé, Sí, no sí. sé cómo se hace, pero... Bueno, quizá una de las maneras es cada uno a su manera trayendo suavidad en vez de aspereza, ¿no? Mm, Y la suavidad se puede entender de muchas formas, también no es mm, unidimensional. Y quizás suena naif, pero también traer amor, ¿no? Que eso me parece mm, una cosa eh, que estaba faltando, ¿no? mm, Últimamente. Y escuchándote, pensaba, ¿no? Y con lo que contaste al principio, que muchas de tus preguntas tienen que ver con esta fragmentación del cuerpo. Yo coincido, de hecho, acabamos en enero de estrenar una obra con una coreógrafa que hicimos juntos de México, Tatiana Sugasagoitia, que se llama Encajonados y habla de mm, filosofía, cuerpo y movimiento. Y básicamente el movimiento va por la fragmentación, que es en lo que mm, estamos. Entonces, hablando de eso y siendo como me ha pasado a mí también, que soy una persona que ha viajado muchísimo, te quería preguntar también desde la curiosidad, ¿cuántos cuerpos te trajiste de mm, todas estuviste en Brasil, en Nueva York, en Portugal, en Madrid, a este cuerpo que tenés hoy, también que es múltiple claramente, pero si recordás algo de las cosas que te trajiste de esos cuerpos que fueron viviendo en ciudades y entornos culturales, sociales y artísticos tan, no quiero decir diferentes, pero tan a veces incluso ambivalentes, ¿no? mm, No, por pensar Nueva York que conozco y he estado mm, ahí trabajando y no sé, y Madrid, que son ciudades grandes, pero es otro tipo de flow, ¿no? O sea, no sé ujú, si nos puedes hacer como, así como te pregunté antes de lo de tus sabores, ¿qué sabores de cuerpos de mm, Alina vinieron mm, para estar hoy aquí mm. adelante mío? Y la segunda pregunta con respecto a eso es, ¿dónde estás viviendo hoy? ¿Sí? En el orden que quieras. Bueno, Salvo que seas nómade, ¿no? Que también. Pero bueno. eh, a ver, ¿dónde estoy viviendo? Mi casa desde hace 6 años es en Lisboa, Mm, donde, donde puedo decir que estoy viviendo y donde pago mis impuestos. mm, No, muchas veces, claro, hay algo
que está relacionado con la pregunta anterior y que es gracioso en esa condición migrante que se responde de muchas maneras, ¿no? Como que hay una respuesta más afectiva y más de unos tiempos muy enredados, y hay otra muy dura y concreta que es, bueno, cómo se organiza esa vida migrante en términos burocráticos y prácticos, que a veces eso ponen tensión una con la otra, pero cuerpos que me he traído, yo creo que es al revés, ¿sabes? Como que, 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 que partes de mí o versiones de mí o, o momentos han ido quedando en estos lugares, como me fui despedazando, multiplicando, de ahí también muchos fragmentos. Y de alguna manera esas relaciones, no solo conmigo o con unos momentos, sino al contrario, con ciertas personas que quedan y que están todavía en estas ciudades o en estos lugares, ciertas lógicas para estar y para hacer en esos lugares, continúan, o sea, la tarea de estar en contacto a distancia, y no digo chatear o conversar literalmente, sino un poco, eh, a veces es medio, sí, es imposible o no aguanta el corazón, ¿no? Como que a veces intentar mantener ese trazado, no tanto recordar, sino como de algún modo presentificar o estar en contacto, eh, no, bueno, confunde el presente, Claro. pero creo que es una característica y un ejercicio que me veo todo el tiempo haciendo, y que también tiene que ver con vínculos y también tiene que ver con posiciones políticas, y también tiene que ver con algo que alimenta mucho mi práctica, pero que no es obvio cómo se hace, ¿no? Porque, claro, hay lugares en los que viví hace 10, 12, 15 años, pero que todavía se actualizan y todavía Claro. están conmigo a la distancia, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, como sabores, no sé. Está bueno porque hay algo de los lugares y la comida. A mí me encanta la comida, que muchas veces, como que en algunos momentos, no sé, yo pasé 2 años en Holanda, en Ámsterdam, y me traía siempre como unos pancitos que tienen un pan cualquiera que venden en el supermercado, no era nada como muy exótico, pero extrañaba ese pan con pasas específico, medio blandito, por ejemplo, Sí, como sí. que hay algo de afectos con personas y situaciones y contextos, Mm. y hay algo cotidiano que también, bueno, voy extrañando, no sé, de Brasil obviamente hay como una cosa que tiene que ver con la vida en la calle, con la vida colectiva Mm. y con acomodar la boca para hacer esos sonidos, como que igual en los lugares que más estuve, que son San Pablo y Fortaleza, como son muy distintos entre sí, ¿no? Y muy Sí. distintas temperaturas y todo. Y Entonces, velocidades también, sí, ¿no? velocidades, exacto. Después Madrid, no sé, me encantaba que las cosas estén, o sea, igual más parecido a Buenos Aires de alguna manera, pero que duraran, que las noches duraran mucho y que Mm. fueran un poco más impredecibles, que en Lisboa esto no existe, o Mm. al menos post pandemia es como todo mucho más, bueno, sierra, aldea, ¿no? Sí. Entonces, como que hay algo de tiempos simultáneos que sí, que a veces tiene que ver con mantener vivo Mm. esos contactos, a veces es, bueno, a ver, me traigo una comida, me como esta aceituna, me da como Mm. me siento falta en el cotidiano. Claro. Y después sobre esto, sobre tener una casa en un lugar, sí, es algo que yo ahora tengo 44, entonces ya digo como, ay,
quiero, quiero estar más en mi casa, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, me hace bien y me hace falta. Pero por otro lado, hay una mezcla de cómo fui construyendo el camino y por otro Mm, lado de cómo en algún momento del mundo este camino fue sustentable y ahora mm, veremos, porque claro. no es lo mismo y creo que también ya no se siente igual poder, poder, sí, poder circular como si fuera nada o como Mm, si fuera fácil, en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, eh, mi casita está en Lisboa, y mis amores y mi familia, pero eh, la verdad es que podría decir que un poco tengo casita en Barcelona, no sí. literal, no paredes y techo, pero como hogar. Obviamente también en Buenos Aires, Mm, aunque ya hace mucho tiempo que no vivo ahí, pero mantengo eh, proyectos y cosas mm, a la distancia. Entonces, no sé, es como una pregunta medio importante, central y también difícil de responder porque no creo que, no soy nómade, pero creo que mm, armo como, creo que tengo también ese, un poco astrológicamente tal vez como armo y desarmo, o sea, abro y cierro mm. eh, condiciones de hogar casi en cualquier lado, no en todos los lados, pero casi que En la necesito mayoría. estar en los lugares, en esa... Sí, en ese tipo de vibe, dijéramos, ¿no? Como ese tipo de... Sí, 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 sí. como, porque creo que los proyectos que hago tienen que ver con eso, como no funcionan mucho haciendo un padrón, no, ¿cómo se dice? Un patrón eh, igual en distintas Mm, situaciones o lugares o personas, como mm, requieren conectarse, entrar en procesos, hacer una escucha, digamos, alojar algunas mm. fibras más sensibles y más, sí, de conectarse mismo. Claro. Entonces, de algún modo es un tipo de hábitat, ¿no? Mm, El problema es después como, bueno, cierro, paso a lo otro y me quedo como, ay, claro. como un poco en Mm, unas saudades de esas mm, situaciones, de esas mm, personas, de esas prácticas, y eso se va repitiendo. mm, Entonces, mm, no mm, sé, mm. por ahora es lo que me acompaña y lo que he construido. No digo que sea lo que podré sostener siempre Mm. o que tenga sentido siempre, pero bueno, tampoco he conseguido decir, bueno, me fui a este lugar, chau, cerré, no estoy, ahora estoy acá y... Claro, 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 claro. Bueno, y las siguientes dos preguntas tienen que ver con, y después ya vamos a entrar a hablar un poquitito eh, de lo que está pasando en la caldera, que es algo muy nuevo también, Mm, pero tenían que ver con un poco con lo que venías contando de tu parte personal, ¿no? Es decir, ¿en qué momento, si recuerdas un momento que te diste cuenta que podías hacer, o sea, estar viviendo esto que estás haciendo, de todas estas cosas que estás haciendo, mm, ¿sí? Y la segunda pregunta es si alguna vez pensaste en dejarlo. mm, Dice, bueno, me abro una panadería de panes con pasitas, que voy a ser muy feliz y no tengo que lidiar con todo el entorno del mundo de las artes escénicas, no con lo creativo, sino mm, con esto que hablabas de las asperezas, ¿no? mm, Entonces, si nos puedes contar, o sea, si recuerdas, a veces hay más de un momento, ¿no? Que uno se dice, ah, sí puedo, ¿no? Y si alguna vez esto se te cruzó por la cabeza, bueno, no, me voy a la filosofía, como contabas antes, no mm, me voy al mundo, no sé, académico mm, sí. o a eso, al mundo de la paticería. Mm. Eh, a ver, creo que sí, está buena la pregunta porque viniendo así de una familia de clase trabajadora y, digamos, teniendo una relación con el arte como no por, qué sé yo, no por herencia el de élite cultural, digamos, sino un poco por conexiones más básicas y más corporales mismo. Creo que no, digamos, nunca estuvo separado
pensar el arte como si no fuera un trabajo, por razones muy concretas, digamos, de algo hay que trabajar, entonces Claro. de alguna forma eh, nunca tuve una relación, ay, bueno, voy a expresarme y después el trabajo Ya viene por veremos. otro Sí, lado sí. o está resuelto. Pero también es verdad que sí durante mucho tiempo o durante un primer tiempo tenía una relación mucho más romántica como de, ay, la danza y el cuerpo y la creación, como si no fuera un trabajo, ¿no? Mm. Entonces, la primera vez que, que sí, que se convirtió mismo en un trabajo, eh, creo que igual es buena la pregunta porque así viniendo como del contexto de Argentina y de Buenos Aires, que hay distintas eh, luchas e historias donde de alguna manera eh, cultivar la idea de trabajador y de derechos del trabajador y de eh, en eso como la danza conversa y hay todo un movimiento hace muchísimos años de la aprobación de una ley. En fin, como vengo de un contexto donde de alguna manera esa pregunta siempre estuvo presente, pero el primer momento donde yo cobré y fue como una relación laboral, me inscribí en autónomos, o sea, en lo que ahí se llama monotributo, que es como el trabajador autónomo para emitir una factura para el Teatro Colón, fue como, Mm. hice una audición y era para un ciclo experimental de varias piezas en el CTC, que es en una parte experimental del teatro, que es un teatro más de obras clásicas. Y ahí fue como primera vez que tuve una relación de 8 horas por día, todos los días, Claro, claro. como entrar en la fábrica de danza, Mm, ¿no? mm, mm. Y creo que ahí, además de sentirme muy, bueno, muy extasiado, digamos, Mm, como mm. muy ilusionado y También, también fue la primera vez que tuve contacto con una relación más maquinal, si se quiere, que después viniendo a Europa la fui conociendo más o Mm. me encontré con un modelo que muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? No importa qué trabajo estés haciendo o no importa qué cuerpos estemos viendo, pero es medio padronizado el modelo así de fábrica, ¿no? O sea, Mm. de tantas horas, tantos días. Mm. Y creo que no hace mucho tiempo, aunque ya hace muchísimos años que trabajo profesionalmente, que acepté de algún modo este formato, como siempre me produjo una cierta confusión. em, sí, la relación medio que a todos los procesos se les aplica la misma forma para ser creados, cuando igual son trabajos completamente distintos y que mueven cosas muy distintas. Mm. Bueno, pero si en algún momento pensé dejar, todo el tiempo, Gracias. todo el tiempo, todo el tiempo, pero eh, todo el tiempo, porque es así, relación de tóxica, no, como una, creo que como una pregunta que alimenta, ¿no? Que alimenta después el momento de hacer. Aunque sí, aunque realmente ahora es un momento más difícil que otros, tal vez, en términos de, eh, bueno, mil razones, pero creo que todo el tiempo hay algo que es interesante porque creo que la propia danza Mm. me, mm, me pide o me enseña o me
indica como, ay, bueno, otros aspectos de la vida, ¿no? Claro, Y claro. otros aspectos de mí, y otros aspectos de estar haciendo cosas, como eh, me gustan muchas otras cosas, plantas, personas y su salud, no sé, y mil veces, continuamente, como que digo, ay, bueno, igual, en vez de ir a hacer, ¿por qué no me pongo no digo una huerta, pero muchas veces, no tanto Ujú. la cocina, porque solo en la pandemia me dio como el furor de la masa madre y no sé qué, y los fermentos, pero Fuiste parte de la logia de la masa madre. sí, sí, que estuvo bueno porque dura, o sea, me dura hasta hoy. Bien. O sea, Eh, llegó para quedarse, Llegó dijéramos. para quedarse. Pero sí, de alguna manera también todos los proyectos que hago son autogestionados, aunque tienen momentos Mm, que, que se relacionan con instituciones o con estructuras más estables, mm, pero realmente sí, no, creo que es continua la sensación de podría hacer otra cosa, mm. podría y no podría al mismo tiempo, pero Claro. como en términos de curiosidad y de deseo, podría. Mm. Después, situaciones que son más del cansancio, más de, uff, otra Otra vez, vez, sí, como, sí. no, como tiene más que ver con Sí, sí. agotamientos o con repeticiones o con, bueno, frustraciones, mil movimientos dentro de ese carro que van dando. Y sí, y creo que ahora, también como en el mundo más reciente, por momentos digo, ay, ¿qué sentido tiene? Y tiene todo el sentido, pero me parece que tengo eh, unas urgencias que digo, nos vamos a ir a meter al estudio, ¿cómo? Pero en relación Sí. a ¿Para encuentros qué, no? con, claro, Claro. con públicos, con otros, Mm, con qué hacer, con que a veces es pedirle demasiado como a, a- a- a los trabajos en danza que puedan resolver, porque no van mm, a resolver. Entonces, bueno, ese otro tipo de preguntas de dónde estar también mm, movilizando, ¿no? Pero, mm. pero sí. em, no sé, por momentos también sí, por momentos, bueno, eso, circuitos que son súper, ¿no? Como competitivos, Claro. Sí, 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 sí. excluyentes, todo esto que a Sí, veces sí, me sí. refiero a dar sustentabilidad o financiamiento o que, bueno, van muchas veces haciéndome confrontar con Mm. esto que Sí, 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 sí. pero bueno, acá si no nos deprimimos. No, no, para nada. De hecho, recién cuando me respondiste todo el tiempo me hiciste acordar mucho a Kio Vinetti, una muy amiga mía, Mm, porque usaste el mismo tono de voz, por aparte tenían un parecido, ¿no? mm. Pero como que, te juro que la misma cara, ¿eh? Porque es muy de Kio, que mira para el costado y dice como así, frases, ¿no? Como track. No, pero bueno, también me parece que está relacionado con esto que decías antes, ¿no? Que hablabas de la palabra maquinaria, ¿no? Sí. O la cuestión mecánica, que además de que tiene que ver con un tejido de producción, etcétera, también tiene la trampa de que hay que explicarse de cero cada vez, ¿no? O sea, es decir, Mm, entonces todo lo recorrido que traes de antes, como que, no es que no sirvió, pero un poco como que no sirvió, ¿no? Entonces, hay una cosa de que cada proyecto que hagas, seas quien seas, sacando honrosas excepciones, es todo de cero, ¿no? mm, Para todo el mundo. mm, Y entonces es como, y eso es quizá a veces lo que no, como puede llegar a desanimarte, ¿no? En, mm, en este camino. Em, y, y hablando ¿no? de posibilismo, que es un poco mi línea de vida, ¿no? De posibilista. Yo siempre digo que lo único imposible es no morirse, lo demás es todo posible y hay dos ejes, según me dijo una vez uno de mis tíos que es economista, que es tiempo y dinero, ¿no? Que es como la mm, X y Y, y yo le agregué mi mirada que es la perspectiva, que para mí es el espacio, ¿no? Que uno tiene hacia alrededor, no hacia adelante, ¿no? Pero
si nos puedes contar un poquito de lo que es lo que se inauguró hace muy poquito, en marzo, Mm, que es el Campar Campo, que también es una primera experiencia que hacemos en La Caldera, mm, que vos estás dirigiendo, ¿no? Y que, y que trae también un nuevo, dijéramos, un nuevo paradigma ligado también a una parte de tu trabajo muy importante, que es el tema de, de, de la educación, ¿no? Del aprender. Bueno, ahora se puso de moda la palabra transmisión porque hay que ponerla en las subvenciones, así como había que poner otra, no sé, o sea, sustentabilidad, bla, 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 estas palabras que aparecen. Pero hay una cuestión muy importante, ¿no? En tu trabajo también del, 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 del del aprender y del enseñar, ¿no? Y eso es también una parte de lo que nos gusta mucho en Vide. Entonces, si tuvieras que así como de manera sintética decir qué es para vos mm. mm, Campar Campo y qué en estos primeros meses que empezó, que llevamos nada, 2 meses y pico, te está burbujeando, dijéramos, Mm, ¿no? Además de que hace que por suerte vengas mucho a Barcelona, que sé que te la pasás bien y te sentís como en casa. sí. Bueno, sí. Campar Campo empezó en marzo y va a ir hasta noviembre. Y es la primera edición de un programa de formación, de investigación, de práctica, que es una iniciativa de La Caldera, que son Bea Fernández y Mónica Montaner. No, las Poderosas. Y de La Caldera, bueno, que son todo un equipo que grande, que en este momento está dirigido por Javier Cuevas. Pero la, mm, digamos, el sueño, vamos a decir, de Campar Mm, Campo es muy anterior a mí mm, y, y guarda o trae conversaciones mm, y experiencias de mucho tiempo, ¿no? Entre estas dos estructuras, entre estas personas, entre toda la historia que estás claro, entretejida, sí, sí, sí. está entretejida ahí. Y Mm, bueno, y a partir de que me invitan a mí el año pasado, a comienzos de 2025, a concretizar la primera edición, em, bueno, empezó ahí un trabajo muy grande de imaginar básicamente una estructura o una experiencia de un año casi, de 9 meses, para un grupo de personas que son en este momento 16 mm, participantes que tienen todos los días, todas las semanas, encuentros con distintos profesionales, con distintos artistas con quienes están compartiendo modos de hacer, modos de mover, modos de escribir, modos de conversar, modos de soñar, mm. modos de colectivizarse o pensar colectivamente. Entonces, para mí, si tengo que decir así una imagen, es como es haber creado un fueguito, Mm, construido un fuego al cual de repente llegaron un montón de personas que se pusieron alrededor para alimentarlo y llevarlo para sus propios caminos. Entonces está siendo una experiencia muy increíble primero de encuentro, o sea, de encuentro porque las personas invitadas a guiar estos laboratorios o a guiar mm, estas prácticas de creación, eh, algunas están basadas o son de Barcelona, mm, otras no, o la mm, mayoría no. mm, Entonces ya ahí hay como un cruce entre artistas que vienen de varios contextos distintos. ujú, Y por otro lado, también es un encuentro de esas estructuras con ese grupo y de ese grupo con el contexto de Barcelona y del contexto de mm, Barcelona con una propuesta que va a durar y que mm, su plan, digamos, es que las ediciones se van a ir repitiendo o se van a ir acumulando. mm, Está Carolina Campos también dentro del equipo, que su perspectiva, digamos, tiene más que ver con acompañar pedagógicamente mm, a los participantes y a las participantes. Entonces, para mí, además de un regalo increíble de confianza y de curiosidad y de experimentación, que es algo que me constituye, claro. también es un trabajo que me reconectó, o que me puso nuevamente en contacto con
con cosas que yo he hecho mucho en Argentina, con Arqueologías del Futuro, que fue un festival, encuentro, plataforma, residencias, distintos tipos de híbridos que producíamos anualmente con Mm, Catalina Lescano en Buenos Aires, y donde de alguna manera hay algo que está muy conectado con esta experiencia, claro. ¿no? Si bien es diferente porque arqueologías no era un contexto de formación, sí hay una pregunta sobre las prácticas del cuerpo, Mm, sobre los lenguajes que a través del cuerpo pueden materializarse, sobre relaciones de estos lenguajes con una ciudad, un momento de esa ciudad o de sus actores, digamos. Entonces, bueno, hasta ahora que, claro, pasó marzo, abril, van menos de 3 meses, 2 meses y medio. mm, El grupo va a estar hasta julio mm, teniendo muchos inputs, digamos, mm, teniendo mm, estos encuentros y digestiones de muchas perspectivas. eh, Igual en preguntas parecidas como, bueno, ¿qué es el cuerpo si lo desconocemos como algo individual o si lo mm, desconocemos como algo que acaba en la humanidad del borde de mi piel? mm, O como materias aparentemente no humanas como los sueños, como el sonido, como relaciones con la naturaleza, podrían también estar en mm. conversación con nuestro cuerpo y con nuestras performatividades y con nuestras danzas. Em, entonces, bueno, hasta ahora ha sido mucho generar casi que memorias colectivas en ese grupo, Mm, mm, que es increíble y que también estamos muy felices porque algo en la propuesta que yo hice le daba mucha importancia a ese grupo en sentido de necesitábamos de alguna manera que las personas que lleguen se tomen la responsabilidad de cuidar de ese fuego o de claro, claro. llevarlo o de continuarlo, Sí, sí, sí. y también de entender las maneras de estar ahí como algo que en un punto no es una escuela, o sea, que no les iba a proponer estar ahí como, bueno, vengo acá a que me den el contenido que yo no tengo porque estoy, Sí, 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 sí. eh, sino tener una posición ahí de curiosidad y de actividad, Mm, digamos, alta. ujú, em, y que de alguna manera tengan la disponibilidad para torcer ah, caminos para encontrarse, ¿no? claro. Y el grupo de participantes está siendo muy increíble, muy amoroso, muy Mm. curioso, muy presente. Entonces, también estamos muy contentos porque era la primera vez, no habiendo como No, es como algo iniciático, ¿no? referencias de qué pasa, Ujú, cómo pasa. claro. Tampoco sabíamos nosotros mucho cómo imaginar quién iba a Mm, llegar. Y bueno, y hay un grupo mezclado de personas que algunas ya viven o estudiaron aquí o mm, están basadas aquí, con otras que han llegado, cruzado océanos, fronteras, ujú, oficinas de migraciones para etcétera. poder estar, Sí, sí, sí. sí, sí. Muy emocionante y creo que bueno, que siendo la primera edición también va a dar muchas pistas de cómo seguir construyendo las próximas. Buenísimo. Sí. Qué bien. Bueno, ya les vamos a ir contando cómo, seguramente, porque es probable que hagamos hacia el final del año algún Ujú. podcast con alguno de los participantes para que nos Sí. cuente un poco qué les pasó, ¿no? Mm, Este, pero bueno, creo que es una iniciativa muy, muy buena y nosotros los socios de la Caldera estamos como muy, muy contentos y cuando Javier vino con esta idea, ¿no? Bueno, aparte con la pobreza en la relación de siempre, ¿no? Como proyectos muy hermanados, ¿no? mm, Cada uno con sus diatribas, etcétera, pero como es una alegría. Aparte me acuerdo el día que se presentó, se lanzó, mm. justo coincidió con el nacimiento de la hija de Javi, Sí. y entonces fue toda una cosa, ¡guau! Como de nacimientos múltiples, Sí. reales, físicos y bueno, y materiales, ¿no? Bueno, para ir cerrando, nosotros tenemos ya hace mucho tiempo, Amador, una especie de ritual que es que cada invitado o invitada le deja una pregunta al que sigue o a los que sigues, porque a veces son más de uno, y sin saber quiénes van a ser. Entonces,
te han dejado una y antes de formularla, ¿qué le preguntarías a la persona que va a venir después de vos? ¿Cómo imaginar cuerpos que... No, le preguntaría qué cuerpos nos falta todavía imaginar. ¿Qué cuerpos nos falta todavía imaginar? Bueno, no sé, un enigma. Muy buena pregunta. Bueno, siempre decimos que este año no sé por qué estamos mucho con la casualidad y la causalidad. Y a vos te dejo una pregunta, Christina Ward, que es la directora de artes del British Council en España. Y te la dejo en inglés, pero hoy estoy un poco lazy para hacer mi British accent, que lo tengo muy entrenado. If you weren't doing your current job. Pero la pregunta en español sería, si no estarías trabajando hoy día donde trabajas, ¿qué te imaginas que estarías haciendo? Probablemente estaría haciendo algún tipo estaría haciendo brujerías, digamos. Estaría haciendo como, no sé exactamente con cuáles, si herramientas más de terapéuticas, si herramientas más místicas, si herramientas más culinarias, pero estaría haciendo como tipo, eh, me imagino como preparando cositas Hmm, sí, no sé, para hechizos. Estaría hechizando buenísimo, situaciones y buenísimo. personas. Genial. Lo pienso seguido, de hecho, Hmm. como lo contesté así un poco como en la caricatura, pero No, no, pero porque está lo clarísimo. pienso Está clarísimo. real, sí. Y por último, perdón. Y por último, pregúntate cómo titularías este podcast, esta charla. ¿Qué título le pondrías? Ay, porque una cosa que estuve pensando mientras hablaba era como, yo hago muchas caras y muevo las manos y a veces Damos fe, damos fe. completo con gestos y ahora hace un ratito pensaba, ay, pero no me están viendo, como lo tengo que decir. Entonces, igual titularía eh, como todo lo que se dice sin decir, no sé, o todo lo que se dice, eh, no sin decir, pero como que tuve la imagen de, estoy diciendo un montón de cosas que igual no todas caben Mm, en lo que estoy hablando, ¿no? O que habrá como una versión de lo que se escucha que es distinta a la que yo creo que estoy acá como trayendo. Igual, ¿cómo le pondríamos? Mm, una conversación... Ay, no sé, ayúdame. Creo que tienes una capacidad soberana y superlativa para encontrar un título. Pero hablabas esto, ¿no? De lo que se dice, que quizá la gestualidad, como estamos en un modo audio, no, ahora no se ve, pero también hablabas de algo que lo hablamos con otro podcast que grabamos hace poquito con el colectivo Corso, que ellas van de democratizar los sentidos, ¿no? Mm, De que no sea la vista el sentido exacto. dominante. Entonces que me vino esta imagen cuando decías, claro, porque yo sí que te vi gesticulando un montón y como la mesa tiene mucho espacio también da para que juegues, ¿no? Pero bueno, esa relación entre lo que contás con una gestualidad que no se ve, pero bueno, ¿cómo le pondrías? Has creado tantos espectáculos, has hecho tantos programas que Eh, confiamos en tu creatividad. una conversación. Igual sí, los misterios de escuchar. Los misterios de escuchar. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, que hace ya varios meses que estábamos tratando de que nos cuadraran las agendas, por venirte hasta acá, y espero que la gente que haya escuchado a Lina se haya sentido tan
movido y sobre todo que siempre invitas a la reflexión, lo cual está buenísimo. Así que muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a vos también. Este fue el episodio número 143 del Pi Podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.